Hola a todos, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Automatizando Manzanas. Hoy vamos a dar un pasito más en cuanto al curso de Apple Script que estamos desarrollando y nos vamos a adentrar en lo que son las estructuras de decisión o estructuras condicionales. Nos estamos refiriendo a los bloques if. ¿Qué son esto de los bloques if? Bueno, como hemos dicho, o como viene en el título del episodio, son estructuras condicionales o estructuras de decisión. ¿Por qué se llaman así? Bueno, esto son estructuras que no son propias de ningún lenguaje de programación, son estructuras genéricas. ¿Por qué? Porque a cualquier desarrollador, a cualquier scripter, le va a interesar dirigir el flujo del script en una dirección o en otra, dependiendo de lo que vaya sucediendo en el mismo. Es decir, normalmente no vamos a seguir un script que sea de arriba a abajo a machete, digámoslo así. Normalmente introduciremos en el script aspectos que aporten funcionalidad o, entrecomilladamente, inteligencia al script. Ejemplo, si yo le pregunto a un usuario su edad, pues a lo mejor si es mayor de edad yo le voy a mostrar una información o le voy a dar una respuesta. Si no lo es, debo darle a otra. Como habéis ya he empleado yo la palabra sí. Si sucede una cosa, hacemos algo. Si sucede otra cosa, hacemos otra cosa. Esta divergencia a que conlleva a que se desarrollan o ejecutan unas líneas del script y si sucede una condición pasan a desarrollarse. El script pasa a ejecutarse por una manera, por un cauce, se ejecutan ciertas líneas y si esa condición, por ejemplo, no se cumpliese, pasarían a ejecutarse otras líneas del script. Por lo tanto, estamos dotando al script de cierta inteligencia y todo esto entrecomillado. Esto se hace, como ya vais deduciendo y como muchos sabréis en Apple Script, con los bloques if, los cuales ya adelantamos que los vamos a dividir en bien sean simples o complejos. Esto es muy sencillo. Entonces os voy a explicar ahora mismo lo que es la teoría y después me voy a centrar en quizá la parte más importante, que van a ser unos consejos de uso o consejos de buen uso de estas estructuras condicionales, porque muchas veces las escribimos y queda un poquillo feo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los bloques if? Como hemos comentado, comprueban si sucede algo, que lo que son, comprueban nada más que lo que venimos a llamar expresiones booleanas. Es decir, esto cómo se come, hablando mal y pronto. ¿Qué sería una expresión booleana, por ejemplo? Si yo preguntase, ¿es usted mayor de edad? O lo es, o no lo es. Aquí no hay término medio. ¿Es su coche rojo? Bueno, pues o es su coche rojo o es de otro color. Vamos viendo que son respuestas que son sí o no, o sucede o no sucede. ¿Tiene la palabra casa más de 4 letras? Pues no, la palabra casa tiene 4 letras, no tiene más de 4 letras. Con lo cual, ante una pregunta o ante una comprobación, vamos a tener una respuesta positiva o negativa. En Apple Script va a ser true o false. Dependiendo de si esa respuesta a esa condición es true, se ejecutará una cosa, y si es false, se ejecutarán o podrán ejecutarse otras cosas. ¿Visto? Tipos de bloques if. Hemos dicho que vamos a hablar los tipos bien sean simples o complejos, ¿no? Y los complejos los vamos a dividir en dobles y múltiples. Vamos a verlo. Vamos a aclarar esto. ¿Qué es un tipo de bloque if simple? Bueno, pues aquel que se escribe en una línea. ¿Y por qué? Normalmente, voy a hacer esta acotación, en Apple Script, tanto los bloques if como los bloques repeat, como los bloques tell, como cualquier tipo de bloque, empieza por la denominación, en este caso sería if, en el bloque repeat sería repeat, y se deben cerrar con sentencias tipo end if, end repeat, end tell, ¿no? Y dentro de ese bloque, por eso se llama bloque, ahí escribiríamos las sentencias que queremos que se ejecuten. En los bloques if
seguimos esta regla. Pero hay una excepción, que es cuando es el bloque simple, bloque if simple. ¿Y cuándo es un bloque if simple? Cuando simplemente se comprueba una condición. Por ejemplo, si yo dijese, imaginemos que yo tengo un script que le voy a pedir al usuario que me diga un número entre el 1 y el 10. Y yo previamente he fijado que el número premiado va a ser el 5. Cuando el tío en el display dialog me introduzca el número, si coincide el que ha introducido con el número que yo como scripter he considerado premiado, ¿qué va a hacer el script? Sonará, mediante el comando beep, beep, pues sonará un beep en el ordenador, ¿no? Será la forma de decirle al usuario que ha acertado, ¿no? ¿Cómo sería esto en código? Crearía la variable número premiado to 5, que esa es la que yo como scripter voy a considerar que es el premiado. Después en set elección usuario to display dialog, y ahora le voy a decir elija un número entre el 1 y el 10, y con default answers entrecomillado, es decir, la cadena vacía. ¿Para qué? Para que escriba el usuario dentro del cuadro de diálogo el número que quiera entre el 1 y el 10, y como buttons aceptar, ¿no? Y ahora digo if text return of elección usuario is número premiado, then beep. Si veis aquí he puesto el bloque if en una sola línea, porque yo solamente estoy comprobando si el texto devuelto de la elección usuario es el 5, que es el número premiado. Es decir, si el usuario ha escrito en el cuadro de diálogo el número 5 y le ha dado a aceptar, si ese coincide con el número que yo he considerado como programador que va a ser el premiado, entonces el ordenador va a sonar con un beep, ¿no? Si os dais cuenta, la estructura es if se comprueba la condición, then suceden las cosas que vayan a pasar. En este caso, if la condición, y yo aconsejo que la condición a comprobar se ponga entre paréntesis, porque así vamos a ver claramente qué es lo que se evalúa. Eso no es necesario, pero yo lo hago así porque a mí me ayuda mucho, y a otros que leen el script también le ayuda a decir, mira, esta es la evaluación, esta es la condición que evaluamos, ¿no? En este caso sería el text return of elección usuario. Si coincide con número premiado, entonces suena. Todo en una línea. Solamente hemos comprobado una cosa, ¿no? Repito, la hemos escrito en una línea, aunque podíamos haber escrito este bloque if con su end if. Pero como es, repito y recalco, y se recomienda el uso en una única línea de los bloques if que únicamente comprueban una condición. Bueno, para el que no lo haya quedado claro, ¿y se pueden comprobar más de una condición? Vamos a ver que sí. Estaríamos en el caso de tipo if doble, ¿no? ¿Cuándo es esto? Pues cuando queremos que se ejecuten acciones si se cumple la condición que comprobamos, y que cuando no se cumpla, que se ejecuten otras acciones. Parece lógico, ¿no? Por ejemplo, ampliando el script de ejemplo que hemos comentado, en el caso anterior, cuando el usuario escribe el 5 y le da al aceptar en el cuadro de diálogo, acierta, ¿no? Pues hacíamos que el ordenador emitiese un pitido, ¿no? A través del comando beep, que es B-E-E-P. Bueno, pues también podemos hacer una variante de ese script que dijese, oye, si el usuario acierta, que le salga un cuadro de diálogo que diga, ganaste. Y si no acierta, es decir, si escribe un número de 1 al 10 que no sea el 5, que le salga un cuadro de diálogo que sea perdiste, ¿no? Informamos al usuario en función de cuál ha sido su elección. Aquí está claro que si queremos hacer esta variante de script, no podemos hacer un script en una única línea. Ahora tenemos que hacer if turns text return of elección usuario is número premiado, then display diálogo ganaste, else, que es la cláusula que ahora implementamos, display dialog perdiste, buttons aceptar. ¿De acuerdo? Con lo cual, mediante el tipo de bloque if doble, llamémoslo así, comprobamos, damos dos opciones. Si sucede, ejecutamos
una porción de código. Si no sucede lo que comprobamos, ejecutamos otra porción de código. En este caso, si el usuario acierta, mostramos o ejecutamos una porción de código, en este caso display dialog, ganaste, ¿no? Si no sucede, a través de el bloque else dentro del bloque if, ejecutamos otra sección de código, display dialog, perdiste, y cerraríamos el bloque if con su correspondiente end if. Recuerdo que en el canal de YouTube, por cada episodio del curso de AppleScript, cuelgo un vídeo que simplemente sirve para todo esto que a través de la voz no podemos comprender bien con respecto a la sintaxis del código. Ahí lo vais a ver. Son vídeos que a lo más duran 10 minutos referentes al episodio del podcast en cuestión, que os sirve para aclarar visualmente aquellos aspectos que yo mediante la voz no os puedo transmitir con claridad respecto a la sintaxis del código. ¿De acuerdo? Hecha esta acotación y habiendo visto los tipos simple y doble, vamos a ver el múltiple. ¿Y cuándo necesitamos un bloque if múltiple? Pues evidentemente cuando vamos a comprobar más de dos condiciones. En este caso vamos a emplear las cláusulas else if y para el resto de casos else. Vamos a ver un caso. Un pone, como lo dicen en mi pueblo. En España, la mayoría de edad son los 18 años. Entonces, yo le voy a preguntar al usuario su edad. Y en función de la edad que me dé, como respuesta, el script le va a dar una respuesta personalizada. Si es menor de 18 años, le va a mostrar un cuadro de diálogo diciendo, ¿es usted menor de edad? Si coincide que la edad que introduce el usuario son los 18 años, le va a decir acaba de alcanzar la mayoría de edad. Y para el resto de los casos, que sería a través de la cláusula else, le va a mostrar tiene usted más de 18 años. ¿Cómo haríamos esto? Análogamente a los scripts de ejemplo anteriores, pues yo crearía una variable local que se llamaría mayoría edad a través de esta sentencia. Set mayoría edad to 18. Y aquí no lo he dicho antes, pero se me ha pasado, pero lo voy a decir. Y este 18 lo pongo entrecomillado como cadena de texto. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a comprobar es esta cadena de texto 18, que es un 1 y un 8, con lo que responde el usuario a través del display dialog. Y el display dialog es devuelve un registro con dos propiedades, text return y button return. Es decir, en ese registro que devuelve el display dialog viene la información respecto a lo que ha escrito el usuario en la caja de texto que se le da como opción y el botón que ha elegido el usuario. Nosotros en estos display dialog no estamos dando la opción de que el usuario cancele. Simplemente estamos poniendo en el display dialog buttons aceptar. Evidentemente, buttons es un parámetro en el cual se debe incluir un listado de los nombres que van a tener los botones que vayamos a implementar, hasta un máximo de 3. Con lo cual, si devuelve el texto, ese registro que hemos hablado, que es el que devuelve el display dialog, una propiedad de las que devuelve es el texto que escribe, debo comparar texto, la cadena 1.8, con el texto que devuelve el usuario. Y en estos ejemplos sencillos damos por supuesto que el usuario introduce, digamos, lo que sería un número. Claro, pero que ese número realmente es un texto, que es lo que devuelve la propiedad del registro que devuelve el display dialog. No sé si me estoy explicando. Debemos comparar números con números y textos con textos. Con lo cual, yo cuando fijo la variable mayoría de edad to 18, debo entrecomillarlo y hacerlo cadena de texto para poder comprobarlo con el texto que devuelve el usuario. ¿Cómo implementaríamos esto? Estábamos diciendo que mediante la sentencia set mayoría de edad to 18, entrecomillado, ahí establecemos que la variable local mayoría de edad toma el valor cadena de texto 18
Y ahora, mediante set edad usuario to text return of display dialog, introduzca su edad, default answer, entre comillas, la cadena vacía, que eso lo único que hace ese parámetro es que mediante incluyendo el parámetro default answer cadena vacía nos muestra ese display dialog, una caja de texto para que el usuario introduzca información, y buttons aceptar. Con lo cual, en la variable edad usuario vamos a almacenar la cadena de texto que escribe el usuario en el cuadro de diálogo. Y ahora lo comprobamos con el valor que toma nuestra variable mayoría de edad. Si el usuario, if edad usuario is less than mayoría de edad, then display dialog es usted menor de edad. Else if edad usuario is mayoría de edad, is, o podríamos poner is equal, o directamente el símbolo igual, le decimos que acaba de alcanzar la mayoría de edad mediante otro display dialog. Y para el resto de los casos, ya que hemos cubierto los casos en que es menor que 18, igual a 18, luego el resto de los casos que sea mayor que 18, pues le mostramos o le informamos mediante un cuadro de diálogo que tiene más de 18 años. ¿Visto? Este caso es el múltiple. Podríamos tener tantas comprobaciones como necesitásemos. Imagínese, pues, entre rangos de temperaturas. Pues si hace entre menos 20 y 20, le decimos al usuario que se abrigue bastante. Si hace entre 0 y 10, oye, pues hace un poquillo de fresco. Si hace entre 10 y 20 grados, hace una temperatura agradable. Entre 20 y 30 grados, hace calor. Entre 30 y 40 grados, hace mucho calor. ¿Me entendéis, no? Y podemos incluir, mediante los bloques if, comprobamos una condición, todas las subsiguientes las comprobamos con else if, y para el resto de los casos con else, obviamente cerrando todo el bloque mediante el end if. Bueno, vistos estos lo que son los bloques if, ¿cómo podríamos salir de un bloque if? Os lo voy a explicar de otra forma. Imaginemos que yo estoy desarrollando un script y quiero que a través y en el flujo de ese script llegue a un punto en el que llegue un bloque if. Y me interesa que una vez comprobada una condición o cuando una condición se alcance, informo al usuario y ceso la ejecución del script. Pues ya no me interesa comprobar nada más. ¿Cómo podríamos obtener eso? Ese resultado lo podríamos obtener mediante la cláusula return. ¿Cómo? Pues en la condición que se compruebe, la cual yo quiero que cuando se compruebe esa condición se ejecuten unas líneas de código y cesar la ejecución del script, ahí es donde tengo que meterle la cláusula return. Por ejemplo, en el caso anterior, imaginemos que si el usuario, que queremos que cuando tengamos un usuario que introduzca en el cuadro de diálogo que tiene 18 años, queremos que le muestre acaba de alcanzar la mayoría de edad y se cese la ejecución del script. Pues detrás del display diálogo acaba de alcanzar la mayoría de edad, buttons aceptar, incluiríamos la cláusula return. Entonces se mostraría ese cuadro de diálogo informativo y después se cesaría la ejecución del script. Resumiendo, cuando queremos que en la ejecución de un script se comprueben ciertas condiciones y si queremos que tras la ejecución y comprobación de una en particular de ellas se cese la ejecución del script, en esa condición es donde debemos de incluir la cláusula return. Hace que el script cese en su ejecución. Bueno, habiendo comentado esta chapa que os he dado sobre los bloques if, vamos a lo que es para mí la parte más importante. Veis que los bloques if no tienen ninguna gran complicación. La única gran complicación en el podcast es cómo transmitiros yo estos ejemplos de script mediante la voz, ¿no? Que repito, tenéis los vídeos de el canal, dentro de nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción curso Apple Script, ahí tenéis los vídeos y lo podéis ver fácilmente. En particular, para este episodio, en el vídeo correspondiente a este episodio, he hecho hincapié en estos consejos que son lo más importante. Los bloques if no tienen ninguna dificultad. 3 consejos importantes. Primero, como hemos comentado, usar el condicional de una línea cuando se evalúe una única condición. ¿Por qué? Porque hace el script más conciso, lo hace más fácil de leer.
Punto. Y además porque es que no hace falta escribir nada más, nos lo permite el lenguaje. Otro ejemplo. Vamos a hacer una cuenta atrás, ¿no? 3, 2, 1, 0. Cuando llegue al 0, voy a decirle al ordenador que emita un pitido. ¿Cómo implementaría esto? Si os acordáis, los bloques repeat había distintos tipos, y al igual que los bloques if hay varios tipos, con los repeat también hablábamos de distintos tipos de bloques de repeat, cada uno para amoldarlo a nuestras necesidades. En este caso yo quiero una cuenta atrás, pues lo voy a implementar como repeat with i, que es una variable local que yo creo interna a este bloque, from 3 to 0 by -1. Y ahora, dentro de este bloque, ¿qué le voy a hacer? Voy a introducir el comando delay. Delay 1. ¿Qué es lo que hace el comando delay? Para la ejecución del script durante el tiempo en segundos que le digamos, en este caso 1 segundo. Y ahora después, por cada iteración y de ese bloqueo del script durante 1 segundo, le voy a decir if i is 0, then beep. ¿Qué va a resultar la ejecución? Primera ejecución, i toma el valor 3, porque va desde el 3 al 0, restándole 1 cada vez, es decir, 3, 2, 1, 0. Primera ejecución, valor de i 3, separa la ejecución del código 1 segundo, después comprueba, ¿es i 0? No, porque i es 3, entonces bloom. Siguiente iteración, i toma el valor 2, separa 1 segundo, ¿es i 2? No. Así hasta llegar al 0. Si os dais cuenta, todo lo he puesto en una línea. If i is 0, then beep. No he puesto el en if, ni el then. ¿Por qué? Porque únicamente estoy comprobando si i es 0, no si es mayor que 0, menor que 0 o medio pensionista. Únicamente compruebo una condición, luego únicamente escribo el bloque if en una línea. ¿Visto? Segundo consejo importante. Y esto fallamos todos y se ve fatal cuando vemos un escrito de esta manera. Evitar sentencias condicionales innecesarias. ¿Esto qué es lo que es? Pues cuando queremos comprobar una condición, ¿no? Para simplemente darle el valor a una variable true o false, es decir, si sucede una cosa, yo quiero que esta variable que yo he creado en el script tome el valor true. Y si no se cumple esa condición, que esta variable local que yo he creado tome el valor false. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Y se ve por ahí escrito en multitud de ocasiones. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Yo voy a mostrarle al usuario, mediante el comando choose from list, una lista de 3 colores, blanco, rojo y verde, ¿no? Y en el título de ese choose from list va a aparecer colores disponibles para tu coche. Y en el texto le va a decir elija un color. Entonces, mediante este comando choose from list, el usuario va a seleccionar uno de los 3 colores. Voy a guardar la respuesta que elige el usuario en la variable elección usuario. Y esa variable elección usuario va a ser el ítem 1 of colores coche, que es lo que devuelve ese choose from list. Recordamos que choose from list devuelve una lista de valores, porque el choose from list podemos implementar la elección múltiple, ¿no? En este caso yo no la he implementado, simplemente le muestro 3 valores y no le dejo escoger más de uno, con lo cual la respuesta que me dé va a ser una lista de un valor. Por eso la elección de usuario, el color en sí, va a ser el primer ítem de esa lista. Y ahora le voy a decir, si la elección del usuario es blanco, entonces una variable local que se llama incrementar color blanco to true, else set incrementar color blanco to false. Esto se ve en múltiples ocasiones. Y esto lo podemos escribir de una forma mucho más elegante, como la siguiente. Set incremento color blanco to, y yo lo pondría entre paréntesis, elección usuario is blanco. Una única línea. ¿Por qué? Porque si elección usuario is blanco, eso es una comprobación booleana. Si es blanco, la elección del usuario, eso que está entre paréntesis tiene como valor true. Si por el contrario el usuario ha elegido el valor rojo o el color rojo, la comprobación rojo is blanco da como resultado false. Y no hace falta crear un bloque if, then,
else, sino que en una línea yo guardo en la variable incremento color blanco el resultado de esta comprobación. Elección usuario is blanco. Tercer consejo. Comprobar las variables booleanas. ¿Esto qué quiere decir? La verdad es que no he denominado muy bien o no he titulado muy bien este tercer consejo. A lo que vengo a referirme es lo siguiente. Nosotros evaluamos condiciones que nos van a dar un booleano como respuesta. Pero, ¿y qué sucede cuando esa condición es la evaluación de un booleano en sí? Es decir, yo en un script, en una variable, le doy un valor booleano, true o false, y más adelante en el script compruebo el valor de esa variable. Si esa variable lleva almacenado el valor true, que se hagan unas cosas, y si es false, que se hagan otras. Entonces, ¿cómo puedo escribir elegantemente yo eso? Normalmente lo que hacemos es lo siguiente: set variable to false, es decir, a lo largo del script, esa variable que aquí le he dado yo el nombre de variable, ¿no?, lleva almacenado o ha conseguido o ha obtenido el valor false. Más adelante, en el script, necesito comprobar cuál es el valor de esa variable para hacer una cosa u otra. En este caso, vamos a seguir con el pitido del ordenador, ¿no? ¿Cómo lo solemos escribir? Solemos hacer lo siguiente: if variable is true, then beep, lo cual está bien, pero lo podemos hacer un poquito más elegante, porque estamos evaluando en la condición que va a dar como resultado de esa evaluación un booleano, estamos evaluando un booleano en sí. ¿Sí? Variable, en este caso, alberga un booleano, true o false. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo más elegante? Pues directamente diciendo if variable, then beep. ¿Por qué? Porque variable en sí ya alberga un booleano. ¿Para qué lo voy a comparar? Si es true, se ejecutará el beep, y si es false, no se ejecutará el beep, ¿no? Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Bloques if, importantísimo en cualquier lenguaje de programación. De verdad, pasaos por el canal de YouTube y en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto con las redes sociales, con el canal de YouTube, y recordad lo que estoy diciendo, porque en el episodio del podcast tenéis un vídeo de YouTube en el que os va a aclarar todo lo que yo no he podido hacer con respecto a la sintaxis de los scripts que pongo de ejemplo. ¿De acuerdo? Me despido dando las gracias por vuestra atención, por vuestro creciente feedback, y deciros que, para los nuevos, que el podcast de Automatizando Manzanas se engloba en una terna que está basada en el YouTube, nuestro canal de YouTube, en el blog y en este podcast en sí, ¿de acuerdo? Ahí son los 3 sitios donde podéis consumir nuestros contenidos. Sin más, si creéis que os ha sido de utilidad la información que os aporto, pues dadnos 5 estrellitas en iTunes y ayudadnos a compartir este proyecto a una mayor audiencia, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención.